No, Hasta luego. hasta luego. Mientras tanto, se van produciendo pronunciamientos en términos políticos, ¿no? Hafkin dijo que se va a mantener neutral, el intendente reelecto en Rosario. La CGT parecía que quería armarle otro acto a Massa, pero Massa le dijo, esperemos un poco. Por ahora no. Por ahora no. Arabela Carreras, la gobernadora todavía en funciones en Río Negro y que fue derrotada en la elección donde quiso convertirse en intendente de Bariloche, finalmente terminó diciendo que va a votar a Sergio Massa. Se pronunció. Natalia de la Sota también se pronunció a favor de Sergio Massa. También Alejandro Topo Rodríguez, diputado nacional, hombre que fue ministro de Asuntos Agrarios de Scioli y que había entrado con Roberto Labaña en 2019. Margarita Stolbizer dijo, si Massa presenta un plan productivo, no hay duda de que lo vamos a acompañar. Alguien que había sido muy contestataria de Massa, pero que, fue su que aliada. también fue su aliada, claro, fue 2015. compañera del propio Sergio Massa, ¿no? Y en 2015, correcto, en 2015. Bueno, allí ven cómo la política va terminando este entramado trabajoso de alianzas, generando día tras día determinadas definiciones. Ayer contábamos lo de Luis Juez pronunciándose a favor de Javier Milei. Se viralizó mucho el video de los radicales, que en realidad no son radicales, ya dejaron el partido, o sea, son radicales, pero quiero decir, no militaban orgánicamente en el radicalismo, sino que acompañaban el proyecto Santoro en la ciudad. Y yo no lo definiría como radical. Lo hablábamos hace un rato con María Laura en el pase. Digo, por eso digo, está bien. Pasaron por allí. Pasaron por el radicalismo alguna vez, pero digo, es la utilización de los símbolos una vez más, ¿no? Ahí está, efectivamente, bien por esa acotación. De hecho, Karina Banfield lo acaba de publicar en Twitter justamente para tratar de correr a esa decisión de estos dirigentes que cantaban lo que cantaban ayer, con Massa ahí, de las decisiones orgánicas del Partido Radical. Más allá de reconocer que el radicalismo orgánicamente tomó la decisión de estar presidentes neutrales. Y en el medio la ruptura de Juntos por el Cambio, ¿no? Que si bien no se hace explícita públicamente, es claro que está. Y por ende esto también sucede en el bloque de diputados y me imagino que también en el Senado. Vamos a hablar con Laura Serra, periodista de La Nación, especialista en la que más conoce el corazón del Congreso, para hablar de este tema. Laura, ¿cómo andas? Buenas tardes. Hola, Leonora, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, a ver, se acelera de a poco la desintegración de Juntos por el Cambio, más allá que decía yo, digo, nadie se anima a decir rompí públicamente, pero de hecho la ruptura está, ¿no? Sí, absolutamente. Ya no va a haber un Juntos por el Cambio como el que conocimos hasta ahora, sino que, bueno, esto está dando forma a una nueva composición de la oposición, ¿no? Se está reconfigurando la oposición y esto se ve palmariamente en el Congreso, que es donde justamente vamos a ver las nuevas dinámicas legislativas y las nuevas dinámicas de alianzas, que es lo que recién mencionaba Paulino, a la hora de aprobar las leyes que, bueno, se vienen de parte del nuevo gobierno, ¿no? Más allá de lo que vaya a suceder después del 10 de diciembre con la asunción de quien sea electo presidente en el balotaje, lo cierto es que hoy estamos viendo movimientos internos dentro del Congreso preparándose para ese escenario. ¿Vos entendés, Laura, que va a haber una especie de ruptura como la conocimos en algunos otros eslabones, como la conocimos en otros momentos, con bloques diferenciados, o que va a haber una especie de interbloque al estilo de lo que Evolución implica para el radicalismo? Te lo hago más simple. Viste que Evolución es un partido que no es radical 100%, pero está en el radicalismo, pero es una corriente dentro del radicalismo que tiene en Lustó su máxima expresión. Pero es radical, pero no es radical. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, enteramente radical. ¿Es eso lo que vienen juntos un poco más acentuadamente o una ruptura, un quiebre y caminos de coaliciones electorales distintos? A ver, es difícil de responder a esta pregunta en este escenario de mucha ebullición, Paulino, porque todo está en permanente movimiento. Entonces no te podría asegurar efectivamente que esa va a ser lo que va a terminar siendo en definitiva, ¿no? Lo que sí yo estoy viendo es que el pacto que sellaron Patricia Bullrich, Mauricio Macri y Javier Milei aceleró lo que ya estaba latente y larvado dentro de Juntos por el Cambio. Esto es, un sector halcón
más de derecha y conservador, y el sector denominado de las palomas, ¿no? Que tiene un tinte o un sesgo más de centro progresista. Esto es lo que, en definitiva, se ha transparentado con la irrupción de este pacto a favor de Milei, ¿no? La fisura, que no estaba expuesta, pero estaba latente, finalmente quedó expuesta, quedó al desnudo. Entonces, lo que uno empieza a observar es que, más allá de quien sea presidente, ya sea Milei o sea Massa, efectivamente el electo, vamos a ver una oposición dividida en estos dos grandes sectores, ¿no? Si llega a ser Massa el presidente, Sí. seguramente va a tener mayor llegada a este sector de centro progresista a la hora de captar los votos que le faltan para llegar a la mayoría, que en el sector de derecha o conservador que hoy encarna el macrismo duro más los libertarios. Claro, está bien. Si llegara a ser Milei el presidente, evidentemente el macrismo, mileísmo o como se llame, se va a conformar en el sostén legislativo de ese futuro presidente, mientras que el resto va a ser una oposición a esas leyes si llegan a tener ese tinte, digamos, más reaccionario, más de derecha, que es lo que está anunciando Milei. Claro, está bien, pero por lo que vos decís, hasta es probable que puedan tener otro nombre. Dios, una suerte de blanqueo de lo que ya venía sucediendo y ¿no? Sí. Que se termina de blanquear ahora con este acuerdo que bien marcabas. Laura, Y los números, sí. sí, no, y simplemente para terminar con esto, los números son muy parejos. A ver, ¿cuántos diputados, cuántos legisladores estarían en cada sector? A ver. Recordemos que Juntos por el Cambio va a tener un bloque, o un interbloque, o una bancada, o un espacio, por decirlo con mejor precisión, de 92 diputados. Todo anticipa que esa bancada de 92 va a quedar dividida en partes iguales, en principio. No es que uno va a tener mucho más y el otro, digamos, poquito y nada, no. Va a ser más o menos 45 y 40, pero por ahí, digamos, van a estar bastante empardadas en la composición de ese futuro espacio. Ah, bueno, eso es interesante, o sea que queda bastante equilibrado. Sí, en el peor de los casos 50-42, digamos, pero claro, efectivamente bastante equilibrado. claro, correcto. Sí. En el Senado me da la impresión que no sería tan equilibrado esos 23 senadores de Juntos por el Cambio a partir del 10 de diciembre. Ahí tal vez haya 15 y 8 o 16 y 7, porque el PRO, línea dura, tiene menos eslabones que el radicalismo más tradicional, donde está el propio Lustó, vale la pena decir, claro, más allá de Carolina Lozada y tantos otros. Exacto. Pero bueno, es toda una reconfiguración a los que, bueno, al que seguramente va a tener que prestar atención el futuro presidente a la hora de armar las alianzas, porque recordemos que ninguno de los dos va a tener mayoría en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Massa sí va a tener mayores posibilidades de sacar leyes en el Senado, está muy cerquita de la mayoría. En diputados no, en diputados va a tener un bloque de 108, claro, le va a faltar 21 voluntades para llegar al número mágico de 129, que es lo que marca el quórum. Entonces sí, necesariamente va a tener que entablar algunas alianzas, pero viendo un poco cómo se viene esta reconfiguración, le va a ser mucho más sencillo a Massa que a Milei poder justamente armar las alianzas, los acuerdos necesarios, sí, para avanzar en algunas leyes, que yo creo que van a ser ley por ley. Tampoco creo que va a haber una adscripción lisa y llana a Massa para todas las leyes. No, yo creo que va a ser ley por ley. Por lo tanto, bueno, no va a tener garantizado como si tuviera una mayoría propia Sergio Massa si llegara a ser electo. Claro. Laura, la última, aunque sea cortita, ¿crees que el proyecto de ley de intento de traslado del feriado puede tener alguna chance? No lo creo sinceramente porque no falta tiempo, digamos, no hay tiempo material para sacarlo.
Hoy por hoy, digamos, tenemos ya 2 semanas y media Sí. hasta las elecciones. El oficialismo ya ha dicho que no es su voluntad tratar ese tema, Sí. ya lo ha dicho el Poder Ejecutivo, que no está de acuerdo en mover el feriado. Con lo cual, si no hay aval del oficialismo, la oposición no tiene hoy el número como para imponerse, y de hecho tampoco hay una posición unívoca entre los opositores como para avanzar en este tipo de iniciativas. Bien. Gracias, Laura. Como siempre, enorme placer. Hasta la próxima. Placer, chicos. Un Hasta beso. luego. Que la pases Hasta muy luego, bien. Ayer hasta empezó luego. la transición en Entre Ríos entre Rogelio Frigerio, Sí. que se reunió con Gustavo Bordet, el gobernador aún en funciones de la provincia de Entre Ríos. Parecería ser que esa transición va a ser lo ordenada, deseable para cualquier transición. Bien distinto a lo que está pasando en Chaco, similar a lo que ocurrió, esta es la imagen Ahí que el está. propio Frigerio subió ayer. Bien distinto a lo que ocurre en Chaco, donde Esdero Sí. acaba de confirmar y reclamar que Capitanich no siga adelante con el pase a planta permanente que viene haciendo desde el mismo día en que perdió la elección. Lo había hecho en la previa y en el post-elección. Muy parecido a lo que le endilga Claudio Poggi a Alberto Rodríguez en San Luis. Sí. Que Estaba dice pensando que en eso. no quiere que le aparezca minado el gasto público, o sea, el gasto Sí. del gobierno, porque si no el Estado va a reventar. Así lo dijo. No quiero que el Estado reviente. Quiero prestar servicios. Esdero, también radical, flamante y electo gobernador en Chaco. Bueno, vamos ahora a meternos con el caso del chocolate de Rigo Lourdes. ¿Cuáles son las novedades?